hoy igual nos acompaña nuestro compañero Israel, quien es nuestro partner de asesor legal de Escobar y Carriedo. Él nos va a estar apoyando el día de hoy con el tema y cualquier duda que tengan vía chat, con mucho gusto la resolvemos y de ser posible, al final de la sesión se les estará dando respuesta a cualquier que sea el caso, ¿va? Los dejo con él. Israel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Osman, bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? También muy bien, gracias de nuevo por acompañarnos a nuestro ciclo de conferencias online. Espero que sea de su grata. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y no sé si tengas algo más o ya comenzamos. No, igual, si gustas, aprovechemos el tiempo para que expongas el tema, por favor. Perfecto, ya está. Gracias a todos por conectarse, gracias a MBG por la invitación, Osman particularmente, Isa, gracias. Eh, el tema de hoy es platicar un poco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Ese tratado, sin entrar en vigor, se tuvo que renegociar. No sé si todos se enteraron del proceso de negociación, pero se los platico un poquito. Nosotros no pedimos renegociarlo. Ciertamente yo creo que México no tiene ninguna necesidad ni ninguna urgencia porque entre en vigor. No quiero decir con esto que no queremos que entre, no quiero decir con esto que nos fue mal en la renegociación, sino simplemente que no fue una petición mexicana la renegociación, sino de Estados Unidos. Por ahí de las primeras dos cosas importantes en comercio internacional que hizo el presidente de Estados Unidos fue dos. Uno, salirse del TIPAT o del CPTPP, que también antes de entrar en vigor se tuvo que renegociar. Ahorita platico un poquito de ello. Y otra cosa fue mandar a revisión el tratado con México y Canadá. Hablo de Estados Unidos. Eh, Estados Unidos, específicamente el presidente de Estados Unidos, pidió la salida de Estados Unidos del TIPAT, del CPTPP. En aquel entonces solamente lo conocíamos como el TPP, Trans-Pacific Partnership. Cuando Estados Unidos anuncia su salida, fue porque Estados Unidos consideró que no era benéfico para ellos, porque iba a tener proveeduría ya no de Estados Unidos perdón, de Canadá y de México, hablando de un tratado en el que estemos nosotros dos, sino que también además iba a tener proveeduría de Japón y de gran parte de los países más representativos, salvo China, de la economía asiática. Entonces Estados Unidos vio que no le convendría tener una negociación tan grande. En aquel entonces éramos 12 países, incluyéndonos e incluyendo a Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo, no me va a convenir, sobre todo por la cuestión de las reglas de origen. Estados Unidos reconoce y también fue parte de lo que hizo orilló a la revisión del TEMEC, bueno, del TLCAN en aquel momento, reconoció que la proveeduría de los insumos de aquellos productos que se transforman en la región TLCAN dejaron de ser de Estados Unidos y se fueron a los otros dos países. Es decir, el valor de contenido nacional de Estados Unidos de un producto, a partir de la entrada en vigor del TLCAN de aquel entonces, disminuyó drásticamente, lo cual hace ver a Estados Unidos que la producción se fue de su país. Así entonces, si bien para una empresa es más conveniente el TLCAN porque le disminuye el costo, para país Estados Unidos no es tan conveniente. Y fue una de las razones por las cuales Estados Unidos dijo, no quiero el Tratado de Libre Comercio con México, principalmente con México, no lo quiero así. Orilla a México a renegociar, y digo México porque tampoco Canadá quería, tampoco, no es que no quisiera, sino que simplemente no tuvo esa necesidad.
no lo pidió Canadá. A Canadá ni le va ni le viene tanto esta renegociación. Ellos estaban a gusto y dice, bueno, pues lo tendremos que renegociar. Pero el problema estaba más enfocado con México, porque México se llevó más de aquella contenido nacional de Estados Unidos, se hizo contenido regional. Y entonces, algunas partes se quedan en Estados Unidos, algunas partes se van a Canadá, pero la mayoría se viene a México por razones evidentes, que es un tema de la última lámina que vamos a platicar ahorita, que es la cuestión laboral. Como empresa, todos los que están aquí conectados sabemos que la mano de obra en México es mucho más barata y entonces producir en México es mucho más barato que hacerlo en cualquiera de los otros dos países. A Estados Unidos le molesta eso, necesita incrementar una estrategia muy buena de su presidente porque él tiene que ver él tiene que ver por su país y por su gente, no por nosotros. Dice, necesito incrementar el valor de contenido nacional, lo de Estados Unidos, regresar esa proveeduría a Estados Unidos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Renegociando el TLCAN. Entonces, Estados Unidos manda a renegociar el tratado. Nos tardamos un buen rato, más de un año y 2 meses más o menos en renegociarlo. Según dicen mis colegas de la Ciudad de México, de la Comisión de Comercio Internacional, fue un tema bastante complicado para México y para Estados Unidos, porque Estados Unidos pedía una cosa, México pedía otra cosa, y no sé si se acuerden, y no digo Canadá otra vez, porque Canadá se hizo muy a un lado de la renegociación. Algo así como, ya que ustedes se pongan de acuerdo, me avisan y yo vengo y negocio lo que yo necesite. Vimos a Canadá, incluso Justin Trudeau, el presidente de Canadá, perdón, fue a China a negociar o a iniciar pláticas para un acuerdo con China, no necesariamente un tratado, que fue lo que nos hizo voltear a ver a Canadá y principalmente a Estados Unidos lo hizo voltear a ver a Canadá para decirle, no te me vas. Canadá dijo, me voy a hacer a un lado en lo que ustedes se terminan de pelear y ya que ustedes estén listos, llego yo. Al final de cuentas, pese a que es un tratado trilateral, las negociaciones son bilaterales. Lo vemos ejemplificado en las listas de desgravación. Si ustedes revisan, por ejemplo, el apéndice 1, que es de acceso a mercados, ustedes se dan cuenta que hay una lista de desgravación de Estados Unidos para Canadá, una de Estados Unidos para México, una de México para Estados Unidos, una de México para Canadá. Y lo mismo Canadá con México y Canadá con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso no es algo que estemos los tres platicando, algo así como ping-pong. Está un país, negocia con otro. Ya que se arreglaron, entra el otro país y negocia. Básicamente así es. Por eso Canadá dijo, me hago a un lado mientras. Eh, esta renegociación nos hicieron ver en un principio que que nos iba a ver a ir muy mal, porque había habido abusos por parte de México o simplemente que la negociación del primer TLCAN había sido dispareja. Ciertamente fue dispareja porque a México se le benefició muchísimo y nos hicieron pensar que nos iba a ir demasiado mal. Nos hicieron pensar que México era una nada, que México no importaba para Estados Unidos, que durante todo ese año y 2 meses de negociación con el sexenio de Enrique Peña Nieto, nos hicieron pensar que era lo que Estados Unidos iba a hacer o que se iba a hacer lo que Estados Unidos dijera. Y en aquel entonces yo me di a la tarea de ver qué tan importante es México para Estados Unidos, porque sobre de eso, no sobre los tweets del presidente, sino sobre hechos, íbamos a pensar en cómo nos iba a ir. Y me doy cuenta que según las estadísticas de Estados Unidos, todo el mundo nos hemos dado cuenta y hemos escuchado que México desplazó a China como el primer socio comercial de Estados Unidos. O Canadá, siempre nos andamos dando un tiro, perdóname la expresión, pero no sé cómo se diga en palabras sofisticadas,
que nos andamos dando un tiro con Canadá y con China para ser entre el primero y el segundo y el tercer proveedor de Estados Unidos, o mejor dicho, socio comercial. Entonces digo, ¿por qué si somos de los principales socios comerciales, aunque fuéramos el tercer socio comercial de Estados Unidos, seríamos muy importantes? Sobre esas condiciones creo yo que tendríamos que ir a negociar. Y entonces nos damos cuenta que para Estados Unidos, México es el primer destino de las exportaciones de las pymes. Todo lo que exportan las pymes, su primer destino es México. Y entonces te das cuenta que para las pymes, que son muchísimas en Estados Unidos, México es su primer cliente. Y entonces nos vamos a la siguiente lámina en la que dice, mismo Estados Unidos, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, dice, México, además de ser el primero destino para las exportaciones de las pymes, somos el segundo destino de las exportaciones de las grandes empresas. Las grandes empresas mandan sus cosas y somos el segundo país más importante para enviarlas. Seguido de Canadá, y en la lámina anterior, en esta, Canadá nos sigue a nosotros. Entonces, para las pymes somos el primero y para las grandes somos el segundo. Y Canadá para las pymes son el segundo y para las grandes empresas son el primer destino. Y entonces te das cuenta que no somos cualquier cosa. Te das cuenta que somos importante para Estados Unidos. ¿Qué tan importante o por qué Estados Unidos alardea de ser tan fuerte y de habernos hecho pensar tanto tiempo que nos iba a ir mal? Yo creo que por esta lámina. Estados Unidos no es una plática de economía, de macroeconomía, de si Estados Unidos debe todo y se lo debe a los chinos, o si están contraídos, o si es puro teatro lo que es Estados Unidos. No es un tema de eso, simplemente estadísticas de la OCDE, la aportación a la economía mundial de los países, y vemos que Estados Unidos aporta el 24% a la economía mundial. Entonces dices, bueno, un solo país de más o menos, me da flojera siempre enumerarlos porque son, según la ONU, 195, pero llegan hasta 200 y tantos por aquellos países como San Marino, como Liechtenstein, que son principados, Mónaco, como el propio Vaticano, y algunos países que son administrados por otros, pues la cuenta llega hasta 200 y tantos países, 205 países cuando mucho. De los promedio 200 países, un solo país aporta casi el 25%. Una cuarta parte de la economía mundial es Estados Unidos. Y entonces, si yo me regreso 2 láminas, digo, esto suena interesante, México es el primer destino y México es el segundo destino de un mega monstruo. Pero yo, ¿qué soy para ese mega monstruo? Estos somos. Por una cuestión de diseño, Isabel seguro hizo la letra más grande, pero ya tenía a propósito chiquita, porque quería ver la letra grande de lo que aporta Estados Unidos y la letra súper chiquita de lo que aporta México. México solamente aporta a la economía mundial el 1.25%. Quiere decir entonces que con ese monstruo vamos a negociar y nos vemos así. En alguna presentación que hice en algún momento, cuando está la mera renegociación, hay una foto en la que se ve Trump todo grandote y Peña Nieto de mi tamaño, todo chiquito, y dices, sí, así son los países, aunque los presidentes así se ven, también las economías. Y así nos vemos de chiquitos. No estoy menospreciando a mi economía, no estoy menospreciando a mi país, no, pero contra eso vamos a negociar. Quiere decir que más o menos nuestra economía es 20 veces más chica que la de Estados Unidos. Y si entonces el monstruo dice negociamos, negociamos. Si el monstruo dice vas a brincar, brincamos. Si el monstruo dice vas a hacer esto, lo hacemos, sin olvidar esto y sin olvidar eso. Si eres un monstruo, pero no me menosprecies, soy importante para ti. Así entonces, negociamos el
Telecán, por ahí del 2017, 17, 18, y le tocó a nuestro presidente Andrés Manuel y a sus senadores ratificarlo. Yo te dije de 2 tratados que se renegociaron por culpa de Estados Unidos y los 2 se tuvieron que renegociar antes de que entraran en vigor. Te platiqué del TPP. Quedó pendiente esa explicación. El TPP, Trans-Pacific Partnership, cuando Estados Unidos se sale, lo tienen que replantear casi en su totalidad. Viendo un monstruo como lo es Estados Unidos al 24% y habiendo de ahí para abajo todos los demás países, pues tienes que replantear si no está el monstruo. Y entonces le cambiaron el nombre a lo que hoy conocemos como el CPTPP, el Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership. O en español, el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, renegociado porque ya no está el monstruo. Y el tema de la renegociación del TEMEC, bueno, primero el TLCAN se renegocia y se convierte en TEMEC, que fue todo un tema el ponerle nombre, que decían que no, que se llamara AMEC y demás. O no sé si se acuerdan, el YMCA, algo por el estilo, que era el nuevo nombre al TEMEC. Si bien es una renegociación y si bien no desaparece el TLCAN, hasta ahorita lo hemos seguido usando, pues se replantearon muchísimas cosas y se le incluyeron algo así como unos 5 o 6 capítulos a ese nuevo tratado. Pues claro, 5 o 6 capítulos de la moda de los tratados que tiene que ver con medio ambiente, que tiene que ver con transparencia, que tiene que ver con propiedad intelectual, que tiene que ver con apoyo a las MIPYMES, el soporte técnico y demás. Y entonces así quedó la primera vez renegociado el TEMEC, que México dijo orgullosísimo. Digo, no sé por qué y con todo respeto para los senadores, no sé por qué se emocionan por ser los primeros en firmar algo cuando ni tú querías que se renegociara, ni a Estados Unidos le gustó cómo quedó y tú dices, yo ya estoy listo. Cuando tu vecino Estados Unidos no está listo y no le gustó. Porque todos vimos en las noticias que se firmó, se aprobó por parte del Senado, ya este nuevo Senado, porque parte de la entrega-recepción del gabinete anterior y del Senado anterior dijeron, a nosotros nos estuvieron informando, acuérdate que tenemos 2 leyes con respecto a tratados, una para la celebración de tratados y otra para la aprobación de tratados. Entonces, mientras celebras, tienes que informar al Senado. Para el Senado en nuestro país, y así lo establece la Convención de Viena, no es una novedad del tratado, ni lo que se negoció, ni los alcances, ni nada, porque siempre han estado informados. Así entonces llega el nuevo Senado, la nueva legislatura, le dan todo el antecedente de lo que se negoció y dicen, padrísimo, ya firmamos. Y nos emocionamos muchísimo como país, no en lo particular. Y Estados Unidos dijo, yo no lo voy a firmar hasta no revisarlo. Porque Estados Unidos no estaba contento con lo que habían logrado. Y entonces, pese a que nosotros ya teníamos nuestro protocolo modificatorio, nos obligaron a modificarlo otra vez. Y como ya lo teníamos nosotros aprobado, pues ya tenemos un protocolo modificatorio a ese protocolo modificatorio, más o menos. Así entonces lo renegociaron y eso se tardaron unos 3, 4 meses nada más porque Estados Unidos seguía sin estar contento. Más o menos te puedo platicar los resultados de esas 2 cosas. Lo último tiene que ver con paneles laborales y con algo de medio ambiente, pero también con algo respecto del acero. Una obligación que tendremos ahí a partir del 6º año del acero utilizado en vehículos. Si bien algo ya se había manejado del acero al 70%, lo vemos más adelante, también habíamos platicado de la cuestión del valor de contenido laboral. Se incluye en esa renegociación del TEMEC, ya podemos hablar de una renegociación al TEMEC, se incluyen los paneles laborales
y la obligación de que todo el acero sea hecho en la región desde su origen. Algo así dicen desde el planchón, yo puedo decir desde la fundición, todo tiene que ser hecho en la región. En su momento se había hablado de que ese acero tenía que ser originario de Estados Unidos, que era lo que Estados Unidos pedía, pero no se logró, no se logró y entonces pues dice de la región. Y ahorita esta lámina que tienes enfrente de ti dice lo que se dice del TEMEC. Nuestro gobierno dice que nos fue bien, que es un acuerdo que va a beneficiar a México y yo no quiero decir que no. Y lo digo porque hemos platicado con la industria, principalmente la automotriz, que fue una de las más afectadas, sin querer decir que eso fue malo, y no se han quejado tanto como uno esperaría, lo cual nos hace pensar a que tienen todo bajo control. Es un acuerdo benéfico para México en el sentido de que nos incrementa el valor de contenido regional hasta un 70%. Los números los vamos a ver poquito más adelante. ¿Cómo está esto? Si a un producto tenía que tener un valor de contenido regional de un 50% o de un 60%, dependiendo del método, al día de entrar en vigor del nuevo tratado, con sus respectivos fechas de implementación, pues nos van a obligar a que incluso llegue hasta el 70% ese valor de contenido regional en algunos productos. Pero no dice que se tienen que hacer en Estados Unidos. Era lo que también Estados Unidos hubiera querido, que fuera valor de contenido en Estados Unidos, pero no se le permitió, no se puede hacer tan abusivo porque pues viola los principios de los tratados de libre comercio. Y entonces dice valor de contenido regional. Y entonces, cuando tú dices, por ejemplo, un vehículo debe tener 50% de la región, y el otro 50% es de la no región, y entonces lo hacen en Estados Unidos, lo arman en Estados Unidos, perdón, en México, dice Estados Unidos, quiere decir que de el mundo entero, 50% armado en México, y yo le tengo que perdonar aranceles, y de ese 50% de la región, ¿cuánto puede ser mío? 10%. Quiere decir que la chamba, la producción de los insumos, de un montón de cosas se está dando en todo el mundo, al 50%, en un 35% a lo mejor en México. El ensamble se hace en México y me lo mandan a mí. Por cierto, que es una empresa japonesa. ¿Y dónde está mi ganancia para mí? Si yo fuera a Estados Unidos, pensaría lo mismísimo que pensaron ellos. Dijeron, yo no estoy ganando con esto. Ahora bien, cuando se incrementa el valor de contenido regional, obliga a que todo lo que no se hace en México o en Estados Unidos o en Canadá, ya tenga que hacerse, si me voy del 50 al 60, un 10% más. Y la pregunta para todos es, ¿ustedes creen que se va a ir a Estados Unidos esa producción? Yo no creo. ¿Creen que se va a ir a Canadá? Yo no creo. Tampoco estoy diciendo que nada se va a ir para allá, pero sí puedo pensar que si hay un insumo que se hace en Brasil ahorita y que aún así alcanza a ser originario el vehículo, mañana ya no va a ser originario, entonces voy a obligar a que a lo mejor la transmisión de mi coche se haga en México y ya no en Brasil, o en Estados Unidos o en Canadá. Pero yo pienso que lo primerito que van a pensar es irse a México porque es más barato. Así entonces, se viene esa producción a nuestro país, alcanza el valor de contenido regional y lo mandamos a Estados Unidos. Yo creo que eventualmente vamos a tener más trabajo. Esa es una de las razones por las cuales Estados Unidos dijo, sí, todo el mundo va a pensar en México, hay que ponerte la cuestión del valor de contenido laboral, que platicamos más adelante, y hay que ver lo de los paneles laborales, porque si a mí algo no me gusta que estás haciendo con respecto de tus leyes laborales, yo quiero subirla a un panel que son mecanismos alternos de solución de alguna cuestión. Hay gente que dice que la reforma laboral que tuvimos, que el incremento al salario mínimo fue por Estados Unidos.
que el incremento en frontera y la disminución en frontera en cuanto a sueldos, pero la disminución en cuanto a la tasa del IVA fue por Estados Unidos y por el TEMEC, no es cierto. Y mucho menos la reforma laboral. Hay una reforma laboral, bueno, creo que me voy a adelantar un poquito a otro tema, pero no quiero dejarlo tan al aire. Mucha de la reforma laboral obedece a compromisos de México de hace más de 3 años con la Organización Internacional de Trabajo. Y que por cierto son convenios que México firmó hace mucho tiempo, me refiero a 3, 4 años, que son ya mucho tiempo para no haberlo implementado, y que son acuerdos internacionales que tienen más de 10 años. Entonces, el tema laboral de nuestro país, esa reforma laboral, no obedece para nada al TEMEC, aunque muchos dicen, sí, por su culpa. No es cierto. Son por obligaciones que México tenía con la Organización Internacional del Trabajo, como eso de la libertad sindical y demás. Esos son temas muy México, Organización Internacional del Trabajo. Se dice que México dobló las manos en contra de Estados Unidos y yo digo que sí es cierto por esto. México dobla las manos porque México no lo quería negociar y tiene que aceptarlo. ¿Qué cosas aceptamos que a lo mejor no deberíamos de haber aceptado? No quiero decir que no deberíamos haber aceptado. Ciertamente soy defensor de lo que pasó, pasó, y de que lo que se negoció hay que buscarle lo mejor posible por la lámina que tienes ahí. México aceptó la revisión del tratado cada 6 años, si mal no recuerdo. Hay quienes dicen que eso no le da certidumbre a las inversiones. Yo creo que pese a que este tratado se renegoció, nos vemos beneficiados, sí, y también nos vemos obligados a mejorar también. Y qué bueno que eso haya sucedido. Quiere decir entonces que si estamos obligados a renegociarlo, no es renegociarlo, es revisarlo, si nos sigue conviniendo, perdón. Ojalá todo lo revisáramos cada cierto tiempo para ver si sigue funcionando y si no, para hacer ciertos ajustes. Se dice que doblamos las manos en el sentido de que en su momento dijeron México no puede hacer un tratado con China. La otra es la cláusula del sunset. Y esta parte es la que México no puede hacer un tratado con China. No dice eso y no dice que no se pueda. Dice, si uno de nosotros países, y más bien le habló a Justin Trudeau, porque acuérdate que fue a China en esa renegociación, te lo platiqué hace 15 minutos. A Estados Unidos no le encantó la idea, como Canadá dijo, ya me están hartando, voy a ver qué hay en el mundo. Estados Unidos dijo, cualquiera de nosotros tres que quiera negociar un tratado con una economía que no es de libre mercado. China es una economía de no libre mercado, o sea, sí puede hablar a China, pero no le habla a China, le habla a cualquier país que no es de libre mercado, como también Corea del Norte, ¿sí? Cualquiera de nosotros tres que quiera negociar nos tiene que avisar. Eso es lo que dice. Cualquiera de nosotros tres que quiera negociar un tratado con algún país de estos, nos tiene que avisar y nos tiene que informar además de lo que está negociando. Y sobre eso que está negociando y nos informa, nosotros vamos a decidir si nos conviene estar aquí o no. Simplemente dice eso. Sí suena a manera de amenaza por una razón. Y la tenemos mega clara, el 303 que conocemos nosotros. ¿Qué tal que ahorita México negocia con China un tratado en el que le quita el arancel y entonces no paga el 303 porque es temporal, pero se va a la tasa cero porque es China? Y yo lo transformo en un algo que mando a Estados Unidos, me brinco el 303 pagando el 0% por la aplicación de mi tratado nuevo con China y exporto a Estados Unidos y a Estados Unidos tiene que perdonarme el arancel. Si ustedes se ponen en la postura de Estados Unidos, tiene todo el sentido del mundo esto que te estoy diciendo. Con que tenga yo un tratado con México, todo el mundo tiene tratado conmigo y todo el mundo tiene beneficios conmigo.
Entonces, yo sí les pido a los países, dice Estados Unidos, y si fue una petición de Estados Unidos, yo sí les pido que por favor, países socios, avísenme. Y si me conviene, le sigo, y si no me conviene, me tengo que ir. Acuérdate que China es el segundo proveedor de México. El primero lo es Estados Unidos y el segundo proveedor con cerca del 18% de las importaciones de México son chinas. Entonces, imagínate la vueltotota que le daremos al 303 si le bajamos el arancel a China. Yo sé que a lo mejor vas a decir, estás loco pensando en un tratado con China. No. O sea, sí, tal vez sí estoy loco, pero no estoy diciendo que lo vamos a hacer, pero qué tal que se nos ocurriera hacerlo para darle la vuelta al 303. Una sola idea, ¿eh? Entonces hay que tenerlo por ahí en mente eso. Y Estados Unidos lo tiene y dice, mejor me avisan. Eh, ¿Qué no se dice? Pues el gobierno de nuestro país no dice que negociamos solo lo que Estados Unidos quiso. Nosotros por ahí, cualquier victoria o cualquier cosa que no salimos tan raspado, lo digo en buena onda, lo vemos como una victoria. Pues de alguna manera es como si yo me agarro a trancazos con Osman, que tiene más pote que yo, y si no me mata, salgo ganando. Que los inspectores no los quería México. ¿Cuáles inspectores? Resulta que en esta renegociación del tratado de renegociado, o sea, en la renegociación del TEMEC, se negoció que hubiera inspectores laborales. Por ahí le habían puesto otro nombre y dijeron, no, ¿dónde está mi autonomía como país? ¿En dónde está mi soberanía? ¿En dónde? Muchas cosas. Y yo ciertamente digo, si hay un inspector de Estados Unidos y de Canadá que viene a ver cómo estamos implementando nuestra reforma laboral y que viene a ver que tratemos mejor a nuestros empleados, y si México le entró a esta reforma laboral, yo quiero pensar que México le entró a este tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Yo creo que le entró porque piensa que nos va a ir mejor. Entonces, Israel Díaz Escobar dice, ¿y qué te molesta que vengan a ver que estés haciendo lo que tú mismo dijiste que vas a hacer? Yo no le veo tanto problema por ese rollo. Sí que lo impongan, a lo mejor sí, pero si al final del camino te va a beneficiar, yo no le vería problemas. Y tampoco se dice mucho, pero eso lo escuché de este SEADE, del subsecretario, que las nuevas reglas de origen pueden beneficiar a México también. Si bien Estados Unidos hizo lo que quiso con reglas de origen y dijo, yo es lo que voy a querer, las reglas de origen, y las quiero incrementar el valor de contenido regional, etcétera, el más beneficiado creo yo va a ser México, porque la proveeduría de lo que no es originario, que hace que el producto no sea originario tampoco para Estados Unidos, se va a venir a nuestro país y vamos a tener más producción en nuestro país en lugar de que lo tenga Brasil a lo mejor. Ojalá eso suceda. Y eso es algo que casi no se dice, pero que nos va a beneficiar bastante. Esto fue lo que decía el secretario de Comercio de Estados Unidos. Recién lo mandaron a renegociar el tratado, el TLCAN de aquel entonces. Dijo el secretario de Comercio, las reglas de origen son solo el beginning, solo es el comienzo y de ahí vamos por más. Y sí, tenemos nuevas reglas de origen para nuestro tratado de TEMEC. Pero te he de decir que van muy enfocadas a la industria automotriz. Antes de meterme a las nuevas reglas de origen de la industria automotriz, quiero decirte parte de lo que tiene en nuestro nuevo tratado. Se renegociaron las cantidades de los TPLs, Tariff Preference Level, o sea, cupos. Lo que para nosotros es un cupo, es un TPL para Estados Unidos. Se renegociaron cantidades en textiles, lo cual es bueno, porque nos permite a nosotros tener más producción que no es de la región para mandarla a Estados Unidos, porque no hay suficiente abasto en la región. Se renegociaron también para permitir más productos textiles en Estados Unidos. Y eso debe ser bueno para nosotros. Se renegoció la parte de propiedad intelectual.
o propiedad industrial para una mayor y una mejor protección de las patentes. Va mucho en el sector farmacéutico. Se renegociaron los años de vigencia de las patentes porque dicen que no alcanzan a desquitar su investigación, etcétera. Perdón. Entonces se renegoció eso. Se pide transparencia en varias cosas, en el otorgamiento de permisos, en el otorgamiento de las visas de trabajo, dice México, y México también pidió y dijo a Estados Unidos, por favor, transparenta los procedimientos para visas de trabajo. Se renegoció para establecer un capítulo anticorrupción y compras de gobierno y transparencia en compras de gobierno, entonces va como ligado, porque si se renegocia las compras de gobierno, pero no hay transparencia, pero sé que hay corrupción, entonces yo creo que lo primero no se va a dar. No va a poder vender un extranjero al gobierno, es algo que se negocia en los tratados. Entonces dice, quiero transparencia en esos procedimientos también. Quiero transparencia en medios electrónicos, transparencia en el sentido de que quiero ver cómo van los procesos de tus licitaciones públicas que haces para yo ir viendo quién gana y quién pierde para ver que tengas tú todo en orden. Y obviamente el capítulo de anticorrupción en el que obligan, ya te imaginarás que a México, no tanto a Estados Unidos, a con esa transparencia eliminar o disminuir la corrupción, sobre todo en esos aspectos. No te habla la corrupción de México en México, sino la corrupción que le puede afectar a Estados Unidos como la que te acabo de platicar. Les decía yo hace ratito que hay un capítulo de las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, que fue un tema que se abordó en el TIPAT y de ahí México y Estados Unidos y Canadá dijeron sí, vamos a incorporarlo porque pues es de la nueva tendencia de los tratados, el apoyo a las minorías, el apoyo a sectores, a productos elaborados por minorías como indígenas en México, etcétera. También se renegoció se negoció esa parte para darles mayor preferencia de entrada a Estados Unidos y o a Canadá, lo cual es bastante bueno para esos productos hechos por minorías. Pero además también apoyo técnico a las pymes, a las startups. Va a haber comités técnicos de apoyo, de asesoría, de capacitación, de cómo hacer tu empresa, de cómo universidades de Estados Unidos apoyando a las empresas mexicanas. También les va a ayudar esa parte o nos va a ayudar con ese asesoramiento para pymes. ¿Qué más renegociamos? Renegociamos el sector de electrónico, comercio electrónico. No está, y siempre lo he dicho, no se refiere por comercio electrónico, la parte de los tratados, no se refiere a Amazon y a lo que pedimos por Mercado Libre, no. No se refiere incluso a descargar un software. Se refiere a todas las comunicaciones electrónicas. Se refiere al hecho de que un servidor esté en un país, no le va a dar residencia en ese país, etcétera. Se refiere más a esa parte. También dice que se van a limitar el spam, porque hay spam que viene desde el extranjero y que afecta y que roba datos y que varias cosas. Entonces, está regulando más a esa partecita que incluye, por cierto, la protección de los datos. Al Uber, cómo se va a asegurar la empresa norteamericana de que no le roben los datos de Israel Díaz, ni su tarjeta de crédito, ni su perfil, ni su nada de eso. A eso se refiere más la parte de comercio electrónico. Y ahora sí me voy a las nuevas reglas de la industria automotriz. La industria automotriz tuvo 3 principales cambios en cuanto a sus reglas de origen. El incremento del valor de contenido regional, que habíamos platicado. La cantidad de acero que debe tener un vehículo, el porcentaje de acero que debe tener un vehículo. Y el valor de contenido laboral. El tema que les digo que es nuevo, que íbamos a abundar un poquito más adelante. Dependiendo del año de vigencia del tratado
Y dependiendo de los tipos de vehículos o de las autopartes de esos vehículos, se va a incrementar hasta un 75% el valor de contenido regional. Va a ir entre un 60 y un 75% el valor de contenido regional. ¿Sale? Insisto, va a depender si es vehículo pesado, vehículo ligero, etcétera, más o aparte de que va a depender del año de vigencia de este tratado. La otra parte es que obliga a México a que el 70% del acero sea de la región, principalmente al principio, o bueno, inicialmente se había dicho que quería que fuera 70% del acero de Estados Unidos, pero también dice Estados Unidos, es demasiado acero que tal vez yo ni siquiera produzco. Acuérdate que hay países, el acero ha sido un tema global de una distorsión en el mercado que Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Brasil, e incluso México han ayudado a distorsionar precios, suministros, oferta y demanda. Entonces es un producto muy, muy, muy sensible para muchas economías y para el Telecan. Y entonces Estados Unidos proponía que fuera de Estados Unidos el acero. Y yo dice, no, con que sea de la región. El 70% del acero que tenga un vehículo debe ser de la región, lo cual también veo yo que sea bueno. Bueno para la automotriz al día de hoy no. Veo para la industria acerera de nuestro país que después podrá dar más trabajo. 70% y solo un 30% digamos de Brasil. Si hoy traigo un 40% de acero de Brasil, pues ese 10% o lo voy a tener que conseguir en Estados Unidos, o lo voy a tener que conseguir en Canadá, o lo voy a tener que hacer en México. Y qué mejor que sea en México. Obviamente, cuando hablo de que puede ser en cualquiera de estos tres países, pues el más y mejor preparado va a ser Estados Unidos, y luego no tanto Canadá, y luego no tantísimo México. Pero tendremos esa oportunidad también. Con respecto al acero, perdón, me regreso 20 segundos. En la renegociación al TEMEC, o sea, en esta segunda renegociada que se le dio, eh, pide o solicita Estados Unidos que el acero, pues va a decir, dices, pero ¿qué tan, desde dónde quieres que el acero sea de la región? Ese 70%. Y entonces dice, a partir del sexto año quiero que toda la fundición, en términos concretos, sea de la región, se haga en la región. O sea, no quiero procesos mínimos, quiero el proceso principal de la fundición del acero que se haga en esta región. A partir del sexto año, lo cual querrá decir que ahorita el 70%, y nos dice cómo se va a calcular ese 70%, y dice que va a ser sobre las compras totales que haga la empresa automotriz, etcétera. Hay todo un procedimiento para calcularlo, pero te dice, ese 70% va a ser de la región conforme a estos métodos, pero mañana el contenido regional de ese 70% tiene que ser casi al 100% de la región, ¿sale? Entonces, nos dieron 6 años, nos dieron suficiente tiempo, pues, para poderlo cumplir, y es una de las razones por las cuales diríamos, oye, pero la industria automotriz no ha dicho nada. No, tal vez porque sabe que en 7 años tendrá esta obligación, tal vez porque sabe que ahorita está utilizando un 60 y tantos por ciento de acero, y entonces no le está preocupando porque está ocupándose nada más en un pequeño porcentaje. El valor de contenido laboral, una de las nuevas cosas que se incorporaron en este tratado. Dice que del 30 al 40% del valor del producto debe de ser en sueldos. Y me refiero al valor de los vehículos, porque estoy en industria automotriz. Quiere decir que no nada más quieren insumos hechos en la región, sino que también quieren una mejora en esos sueldos, por lo que les decía hace rato. El peor pagado es México, y ese valor de contenido regional se va a venir a la región, pero principalmente a México, y Estados Unidos dice, ¿por qué? Porque cobras poquito o porque pagan poquitos sueldos. Te voy a incrementar o te voy a obligar a que incrementes los sueldos,
a que tengas o seas una competencia, un competidor menos desleal con esto. Y entonces te pone de ejemplo y también depende del vehículo y depende del año o depende del año de vigencia del tratado, ¿sí? Te dice, va a ser el valor de contenido laboral. Y cuando llega a ser del 30%, te dice, quiero que en sueldos de manufactura sea el 15%, en tecnología 10% y en ensamble 5%. No te dice todo, dáselos a los directivos, no te dice todo, dáselos en tecnología, te dice en dónde lo quieren. Así entonces, los sueldos van a ser un poco más equitativos en México contra Estados Unidos y esa proveeduría que en mi ejemplo se venía de Brasil hacia región Temec, que en principio caería a México por cuestión de sueldos, a lo mejor después ya no. A lo mejor dicen, ¿qué crees? Como te encarecen tus sueldos, se encarece el producto y ya mejor me voy a Estados Unidos. ¿Sale? Así entonces, es una de las formas en que Estados Unidos nos obliga a no tener tantísimo de la producción de la región en México. Para vehículos pesados, ese valor de contenido laboral alcanza ese 45%. Si te fijas, esto del 30 al 40 es siempre en vehículos ligeros y este 45% se hace en vehículos pesados. Y te dice, de ese 45% quiero 30 en sueldos de manufactura, 10 en sueldos relacionados con tecnología y 5% en sueldos relacionados con el ensamble de los vehículos. ¿Sale? Última lámina y último tema, que es el tema de moda, los paneles laborales. Yo te platiqué que hay una reforma laboral que estamos implementando en México, que a Estados Unidos le interesa, que hay un valor de contenido laboral de este porcentaje o de este porcentaje. Esos porcentajes, valga la redundancia, tienen que ser cumplidos. ¿No se escucha? Ok. Entonces esos porcentajes tienen que ser cumplidos y yo te platiqué que iba a haber observadores a nuestro país para ver cómo estábamos implementando las reformas. Estos paneles platicamos en la Comisión Nacional de Comercio Internacional el martes que no se ha visto los laboralistas, abogados, no se han puesto de acuerdo con los internacionalistas de cómo van a funcionar. Por ahí va a haber una necesidad de especialización de abogados laborales, pero que sepan de métodos alternos de solución de controversias a través de paneles, porque si a Estados Unidos, y digo principalmente Estados Unidos porque la bronca es México, México y México con el tema laboral, si a Estados Unidos no le gusta cómo estamos implementando algo, nos va a venir nos va a montar en paneles. Si a los empleados sindicalizados algo no les gusta, entonces se van a ver obligados o nos vamos a ver obligados a participar en esos paneles. Que deberían de ser rápidos, no son los métodos antiguos de solución de controversias, son nuevos métodos de solución y mucho más rápidos que deberemos de aprender todos, que deberemos de aprender nosotros como consultores en comercio internacional, las empresas, los sindicatos, nuestro gobierno y obviamente los otros gobiernos. Es una forma muy anglosajona de solucionar problemas, los paneles. Que México está en pañales, ya tenemos métodos alternos como se dice, justicia alternativa, que se hacen a través de paneles en lugar de hacerse en juicios, pero deberemos de aprender un poco más por la cuestión internacional.
¿sale? Así que es el tema de moda, es un tema pendiente, te lo quise presentar, no decirte exactamente cómo va a ser, porque pues todavía se está revisando, el gobierno está revisando, y decirte que Secretaría de Economía, decirles que Secretaría de Economía está trabajando en las reglamentaciones uniformes. Hay que ver cómo se hacen estas reglamentaciones, cómo las aterrizamos para la correcta entrada en vigor. Otra de las cosas que nos comentaban nuestros compañeros de la comisión es, eh, están trabajando y tienen fecha para junio, con N, para que el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, entre en vigor el 1 de julio. Esa es la meta. 1 de julio entrar en vigor con el TEMEC. ¿Sale? No platiqué de la desgravación arancelaria, valdría la pena que te eches una vuelta a los apéndices a ver si el producto que tú importas se va a ver afectado porque hay exclusiones a productos que antes sí estaban negociados, que México ya va a cobrar arancel porque los excluyó del tratado. Lo mismo Estados Unidos y lo mismo Canadá, así que valdría la pena. Es el apéndice 1, está en la página de la Secretaría de Economía, en el apartado del TEMEC, texto completo del TEMEC, y ahí te lo desarrolla por capítulos y te lo va separando, y uno de ellos son los apéndices, listado de México si eres importador, o si eres exportador a Canadá y Estados Unidos, pues entonces listado de Estados Unidos y de Canadá para ver si tus productos no se van a afectar. Queda más que agradecerles, agradecerle a Israel también por su participación y pues que sigan teniendo una bonita tarde y nos vemos en la siguiente sesión. Por ahí les vamos a estar compartiendo el día de mañana y pasado mañana el video con la grabación del tema y cualquier duda que se tenga, con gusto la resolvemos. Al igual que también creo que Isabel les va a estar compartiendo el puntaje que llevan acorde a su participación para que también lo vayan considerando. Cualquier duda que se tenga acerca de eso también, con mucho gusto les apoyamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Israel, Gracias. por, por el apoyo. A ustedes gracias, buenas tardes a todos.